estábamos hablando de billeteras virtuales, pegamos un salto y hoy teníamos un invitado que pudo calzar hoy, pero de un tema que por lo menos podemos hablar, que ayer estuvimos hablando y ahora se va a volver a repetir el programa de política y empresa. Estuvimos hablando un poco del desarrollo de Misiones. Qué bueno. Y más que nada el desarrollo de Posadas, más en esta época de coyuntura en la cual estamos en una elección definiendo muy probablemente cuál va a ser el rumbo de la Argentina, por lo menos por los próximos 4 años, pero hay algunos candidatos que plantean, digamos, un periodo mucho más largo, un ciclo de casi 20, 25, 30 años. Pero nuestro invitado de hoy es Claudio Aguilar, licenciado en Comercio Exterior, maestrando en Desarrollo Local, secretario municipal de Desarrollo Local, ¿está bien así el título? Secretario de Desarrollo Económico. Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ciudad Posadas, pero más que de la FAS como funcionario, lo que queremos hablar es con el académico, porque también es docente y como tuvimos una charla una vez, dijo, yo hablo desde el plano científico, dijo. Así que de ese plano, desde ese abordaje queremos hablar. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Voy a hacer ya presenté la tesis hace recién, no soy más, ya tengo maestría culminada, que es un tema muy difícil. Todos los que hacen maestría, el 80% queda en el camino con la tesis. Como a todos me costó. A veces por no presentar la tesis nomás. Sí, muchas veces después ya se quedan fuera de término las universidades. Exactamente. Yo sí tengo una maestría en Desarrollo Económico Local en la Universidad Autónoma de Madrid y en la de San Martín, porque se hace en forma conjunta, que la terminé en el 2014. La inicié en el 2008, pero la tesis la presenté en el 2014. Así que, bueno, mi formación de base es comercio internacional y después me fui especializando por los trabajos. Me tocó, empecé en Oberá como jefe de desarrollo económico, que era un área que los municipios antes no tenían, porque por lo general hoy ya es bastante recurrente ver en los municipios que trabajan esta temática, pero antes la cuestión económica era algo que la gente más lo veía en las provincias o en la nación. Sí. Y la municipalidad, es más, siempre digo, cada vez que vos le pedís a un diseñador gráfico que te haga un dibujito rápido de la muni, te pone un camión de basura. Porque la gente asocia con barrio, limpieza. Alumbrado, barrio y limpieza. Claro, y el tema de desarrollo local o desarrollo económico entró relativamente nuevo. En Argentina hace 20 años, por ahí están los municipios trabajando. Inclusive el tema de emprendedurismo, antes decían, y vamos a hacer, bueno, mandar a cultura y turismo. Y en realidad es más una temática de desarrollo local, que no es algo que inventamos nosotros, sino algo que lo venían trabajando en Europa después de la crisis del 73, el petróleo, que tuvieron que repensar en los territorios, las pequeñas empresas, la iniciativa local, y bueno, y ahí va surgiendo esta escuela que es la del desarrollo local, ¿no? Eso tiene un origen histórico que fue esa hay como en la historia económica, la historia económica tiene ciclos. Nosotros estamos, a veces es interesante aprender eso porque para saber en qué parte del ciclo estás, ¿no? Porque no es una ciencia oculta, los economistas no son astrólogos y hay un sobreentendimiento, digamos, del discurso de los economistas. Una sobrevaloración. Una sobrevaloración de los discursos de los economistas por sobre la política. Me parece que la política, en realidad el origen de la economía es la economía política, y después la economía quiso tener de alguna manera un estatuto epistemológico totalmente completo, digamos, más a una ciencia exacta, y en el cual esto es invariable, esto es inexorable, si no haces esto te caes, digamos, ¿no? Y me parece que de alguna manera es una cuestión de política. Pero en esos grandes ciclos hay fechas históricas muy marcadas en las que obviamente vos tenés en el siglo XX, tenés el crack del 29, muy probablemente el 45, cuando comienza a armarse las organizaciones internacionales que regulan el comercio y las transacciones, como el FMI, el banco, después creo que llega el Banco Mundial, pero sin duda un ciclo que en el 73
se agota porque hay un alza, digamos, la crisis del petróleo. Significa que los países productores de petróleo, que eran todos del tercer mundo, dijeron, mire, el barril, nosotros somos productores, se cartelizaron en la OPEP y dijeron, bueno, si vale $1 el barril, nosotros lo vamos a poner a $2. Me recuerdo porque lo suelo usar en clase, estaba a $3 y lo pasaron a 15. $3 y lo pasaron a 15. Sí, que fue un boom para el mundo, ¿no? Para todo el mundo desarrollado que no tenía petróleo, ahí las famosas teorías, digamos, de términos de intercambios, ¿no? Ahí los países, digamos, por decirlo de alguna manera, que eran subalternos, porque estamos hablando que países que no eran los países centrales, le pusieron un monto a sus bienes y eso generó, digamos, todo un cataclismo en la economía mundial, que tardó mucho en volver a digamos, a tomar una senda de crecimiento. Pero vos decís entonces que fue a partir del 73 en el cual los líderes políticos locales comenzaron a pensar cómo se reestructuraban, digamos, sus territorios. Eso, y creo que también la cuestión ambiental que aparece en la primer cumbre de 1972, que fue la primera cumbre en Estocolmo. En Estocolmo, el famoso informe Brundtland que dice... El informe Brundtland que dice, ahí si seguimos consumiendo esto, tenemos una frontera de recursos, nos vamos a quedar sin nuestros recursos, digamos. Bueno, repensar el desarrollo, ¿sí? La palabra desarrollo es una palabra que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no se usaba esa palabra, y en realidad después de la Segunda Guerra Mundial se confunde mucho desarrollo con crecimiento económico. Exactamente. Dos conceptos completamente diferentes, digamos, totalmente, ¿no? Diferentes, pero después, bueno, de 1950 que viene el desarrollo, era reconstruir países que eran desarrollados y desarrollar lo que estaban muy atrasados. Sí, eso vino después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí viene lo que le estaban los 30 gloriosos años de crecimiento económico. Que fue un año, digamos, son 30 gloriosos años después del 45 hasta prácticamente la crisis del petróleo, en la cual ahí el capitalismo crece, pero reparte, digamos. Sí, sí, con industrialización todo. Y bueno, ahí surge el problema también del modelo industrial, que no tenía la mirada de la parte ambiental, ¿no? Que es lo que aparece con la Comisión Brundtland en Estocolmo. Claro, un desarrollo industrial que era inclusivo respecto de la gente, porque hoy por hoy, digamos, parte de nuestra situación es la falta de creación, digamos que la Argentina no está creando empleo de calidad, y mucho de ese empleo de calidad lo tiene que crear el sector manufacturero, el sector secundario, digamos, ¿no? Así es. Y bueno, y ahí después aparece el desarrollo local, aparece en Europa, porque Europa empieza en crisis también, y empiezan a darse cuenta que en realidad siempre los que más hacen surgir los territorios son las empresas locales, ¿sí? Porque son los que viven en el territorio, que cuando viene la crisis no cierran y se van, tratan de pelearla. Y con esto no quiero decir que sea malo traer inversiones de afuera, está bien, pero por ahí uno tiene que repensar eso y valorar más lo del local que los externos. Por ahí todos tendemos porque nos han formado así, si viene una empresa alemana, es más importante si un empresario de Posadas, por ejemplo, hace una inversión significativa y viene una alemana que hace un poquito menos, va a salir mucho más de la presa la alemana porque vino de Europa, porque vino de Alemania. Sí, vende y por mucho ahí más. Valoramos, entonces y el desarrollo local lo que busca es eso, revalorizar el territorio, ¿sí? Las capacidades territoriales, que muchas veces son muy buenas, y bueno, y ahí es muy importante el rol del Estado, ¿no? El acompañamiento, porque obviamente cuando vos desarrollas un sector, cualquier país hace un acompañamiento fuerte. Si miramos Corea del Sur, Taiwán, Japón, tuvieron mucho empuje del Estado, todas las empresas que hoy son líderes, ¿no? Pero que en un principio fue todo empujado por el Estado, con investigación, con apoyo financiero, con ministerios de comercio, industria muy fuerte para expandir las exportaciones de esos países, pero siempre digo, tuvo mucha fuerza el Estado, porque es algo que por a veces la gente desconoce. Una discusión que está ausente del debate actual, porque como vos dijiste, digamos, hay una cuestión de sentido común que va sedimentando, y uno cree
me hace acordar a un presidente que decía, ya viene la lluvia de inversiones. Inclusive hay un hecho que supuestamente este presidente le pide inversiones tiene una reunión que es Macri, y se lo dice a Angela Merkel, dice, ¿cuándo van a invertir ustedes? Dice que creo que Angela Merkel le contesta, pero ustedes, los argentinos, son exportadores de capital. O sea, ¿por qué vamos a invertir en Argentina cuando ustedes son los que exportan capital? Digamos, a través de la fuga, a través de un montón de cosas. Rompe un poco lo que vos estás diciendo, porque vos lo que estás contando son experiencias históricas de cómo países que eran del tercer mundo, Corea, Taiwán, países que no estaban desarrollados, lograron desarrollar un desarrollo capitalista, lograron tener un desarrollo capitalista, y que su experiencia, por decir un adelanto, va a contramano de lo que por lo menos muchos políticos acá dicen, ¿no? Nosotros tenemos más o menos la misma. ¿Vos te acordás que cuando éramos chicos nosotros no íbamos a los supermercados chinos, íbamos a los supermercados coreanos? No sé si te acordás que hace 30 años atrás, 35, yo solía decir, vamos al coreano, porque los supermercados, yo me acuerdo que al menos tengo recuerdo que la mayoría de los supermercados eran de coreanos, porque Corea estaba en una cripta. Yo tengo 48, te estoy hablando cuando tenía 8, 9 años. Recuerdo que los supermercados orientales que habían no eran de los chinos, eran de los coreanos. Bueno, obviamente hoy Corea es una de las... Corea del Sur estamos hablando, sí, ¿no? Si uno mira en patente, uno de los países que más patentes presenta a nivel internacional. O sea, lo que hay es mucha investigación, digamos, patente en el sentido de investigación. Y bueno, empresas como Samsung, un montón de empresas que hoy son líderes en el mundo. Pero cuando justo el otro día repasaba un paper de la maestría hace 10 años que se llamaba El Estado como problema o el Estado como solución, y hablaba del Estado desarrollista coreano, donde el Estado tuvo mucho que ver en lo que son las empresas hoy de Corea, ¿no? Sí, básicamente Hyundai, digamos que es la empresa más importante que tiene. Hyundai, Samsung, sí. Así que bueno, y volviendo a esto del desarrollo local, revalorizar los territorios y empezar nosotros, bueno, ahí estoy mezclando ya la fase técnica política, ¿no? Que es la que aplico, o sea, lo que aprendí, tratar de aplicarlo en el territorio, de trabajar con todas las, detectar las iniciativas locales, promoverlas, generar herramientas como tiene la provincia, incubadora de empresas, líneas de crédito, para convertir esas pequeñas iniciativas que sin apoyo del Estado no podrían estar o no podrían crecer en pequeñas pymes, y que eso uno ve con el transcurrir del tiempo cómo se convierten en empresas locales que son pujantes, que crecen y que generan empleo, que generan desarrollo, ¿no? En ese momento ya en tu labor, digamos, no académica, sino en tu labor de funcionario, digamos, político, dos preguntas sería, pero básicamente, si yo fuera un inversor, la ciudad de Posadas, ¿cuál es la oportunidad de negocios que le puede ofrecer, digamos? ¿O queda librado, digamos, por ahí a la libre iniciativa y ustedes acompañan? Justo el otro día, ayer hablaba, el lunes creo, estaba en un canal hablando de ese tema, porque las inversiones son muy variadas, ¿no? O sea, recién vos mencionabas, dijiste el gobierno Macri, el otro día le mostraba a los alumnos, la gente supone que en el gobierno Macri fue el periodo donde más entró inversión extranjera directa, y sin embargo fue en el segundo gobierno de Cristina. Yo, como te digo, basándose en hechos científicos, ¿no? Que es la UNTAD, que publica todos los años, uno puede entrar a la página de la UNTAD, ve último informe inversión extranjera directa. Ahora con esto hay que ver qué tipo de inversión entra, también si es para compra o fusiones o adquisiciones, que en realidad no es que suman nada nuevo al territorio, viene, no sé, vamos a poner un ejemplo, viene y compran la cadena de supermercados más grande de Posadas, no es que vino algo nuevo. Vamos a poner lo que sí suma cuando ponemos un ejemplo bien misionero. Claro, cuando hay Casa Fuente, verás, que es la primera exportadora, ahora creo que está en segundo exportadores de té, que era de capitales argentinos, lo compró Findlay, que es una empresa inglesa. O sea, no creó una empresa nueva, vino y compró una empresa. Después tenemos un caso como DAS, que él fabrica zapatillas de capitales brasileños. Eso es nuevo, o sea, no había una fábrica de zapatillas, o sea,
Eso está en El Dorado, ¿no? Eso está en El Dorado, eso es lo positivo, ¿no? Lo bueno, igual no creo, no es malo si hay una empresa que se está fundiendo y viene alguien y la invierte y la renueva y la mantiene, está bien, pero digo, a término de qué es lo mejor es cuando viene alguien nuevo a invertir en industria, en algo industrial, no a especulación, ¿no? Exacto. Cuando viene y deja inversión, digamos. Sí, y bueno, y viste que uno supone cosas, o la sociedad supone a veces cosas que después cuando contrastás con los términos reales, ayer le decía a mi alumno, la diferencia de un universitario con la sociedad no es que nosotros estamos por arriba de nadie, sino que nosotros nos basamos en hechos científicos y la gente en la calle se suele basar en chimentos, que no tienen sustento científico. Y le decía, usted tiene que aprender, porque le hice unas preguntas y me contestaban, obviamente eran tramposos, pero me contestaban viendo un poco lo que ellos escuchan en la televisión y que muchas veces no tiene fundamento científico o que es totalmente contrario a no es contrastable con hechos ni refutable, digamos. Entonces, bueno, y yendo a tu pregunta, es variada, ¿viste? Depende qué tipo. Te voy a contar ejemplos que me pasaron. Posadas tiene un montón de cosas que la gente por ahí suele creer que la única inversión, el inversor viene y te dice, che, ¿cuánto impuesto no me vas a cobrar? Y la realidad es que no es eso. Seguramente que hay inversiones que le interesan eso, pero lo primero que miran es tu ciudad. ¿Qué tiene tu ciudad? ¿Qué equipamiento tiene tu ciudad? ¿Tiene buena calidad de educación? Si viene un gerente va a poder mandarle a un buen colegio, hay colegio bilingüe. Si el gerente se enferma, tiene buenos sistemas de salud tu ciudad. Y te digo esto porque me lo dijo un empresario español, un catalán. Voy a aclarar porque cuando le dije español me dijo no, catalán, me dijo. Me hizo esa aclaración. Con una larga tradición en pymes. Y me dice, era un maderero, yo estaba en Oberá, y me empezó a preguntar todo eso. Siempre cuento este ejemplo porque me dijo, ¿y cuántos cines tienen en Oberá? ¿Cuántos teatros tienen en Oberá? Y yo decía, ¿para qué le hacen? Claro, pero ¿tenés colegio bilingüe? Me preguntó. Y así era todo preguntas sobre la infraestructura de la ciudad. Y le digo, bueno, ¿por qué? Mirá, la verdad que si yo quiero tener una empresa exitosa con buenos niveles gerenciales, ni un buen gerente te va a ir a una ciudad que no tenga buenos servicios. Va a durar 5 meses y se va a ir porque le van a ofrecer, y la gente, a medida que más capacitada está, busca ciudades con buenos servicios. Y no hay duda que Posada hoy, si uno mira la región comparada con todas las capitales del norte, estamos muy por arriba en eso. Y después hay que salir a buscar, ¿no? O sea, porque yo siempre digo, nadie consume un producto que no sabe que existe. O sea, podemos tener todos los buenos servicios, obviamente que tendremos algunas desventajas en otras cuestiones, pero hay que salir a buscar, golpear las puertas de las embajadas, los agregados comerciales, las cámaras binacionales, porque por lo general, y creo pasa no solamente en Argentina, pasa en muchos países, que las embajadas están todas en la capital. Y su nivel de relacionamiento, por lo general, del embajador, los embajadores son Buenos Aires, en el caso de Argentina, y los alrededores, y por ahí no miran tanto a la provincia. De hecho, esto te lo digo porque me lo dicen. Cuando yo le planteé, me dice, sí, la verdad que es una falencia nuestra vinculación con las provincias no es tan buena. Bueno, sabiendo esto, uno tiene que ser proactivo, ¿no? Quejarse y decir, uy, no nos miran. Sí. Bueno, y decirle, mira, acá estamos, somos Posada, tenemos esto. Señor embajador polaco, le invitamos que venga a pasar unos días a misión. Sí, tenemos todas estas cuestiones, estamos en el Mercosur, estamos enfrente de los 2 de los departamentos más desarrollados de Paraguay, los más pujantes de Paraguay están acá enfrente de nuestro, 3 de los estados más desarrollados de Brasil. Eso es desarrollado pero eso es algo que uno ve que en el discurso político no existe, porque las oportunidades de negocio, nosotros acá estuvimos con, bueno, esto en realidad es para otro programa que es política de empresas, pero cuando nosotros estuvimos hablando, estuvimos entrevistando a Santiago Bianchi, que es de seguros, él me está contando, me dice, mirá, Paraguay está deseoso de servicios. Ellos, me dice, hay un mercado de servicios que se le puede vender de todo a Paraguay. Y Misiones, si uno prende la tele, va a haber un canal de Buenos Aires, y la distancia que hay a Buenos Aires son 1000 kilómetros, y parece que la distancia es mucho más lejos. Pero vos lo que no tenés que pensarte en tu relación de frontera exótica Yaité con relación con Buenos Aires, sino tenés que comenzar a pensar de que vos estás en una cuenca, digamos,
estás en un entorno internacional en el cual alrededor de tu provincia, alrededor de Misiones, vos tenés los lugares de desarrollo humano o desarrollo económico más altos de Brasil y de Paraguay. Así es. O sea, vos no tenés los pobres de esos países enfrente tuyo. Vos tenés las zonas más ricas, más prósperas. Te digo un dato. Y eso es una oportunidad, digamos, ¿no? Hace unos años, cuando era subsecretario de Desarrollo, Inversión y Promoción Industrial, me tomé el trabajo de agarrar 300 kilómetros a la redonda de Posadas, cuánta ciudad hay, cuántos habitantes hay, y en ese momento, en 2018, sumaban 8 millones de personas. O sea, 300 kilómetros a la redonda de Posadas. Y no hago más porque, si voy a decir 1000 kilómetros, ya es mucho. Ya es mucho, pero 300. O sea, uno está compitiendo con un montón de ciudades. 300 kilómetros es algo que a una empresa le puede interesar y no tenés como ciudad tanta competencia o como provincia, ¿no? Porque yo en ese momento lo miraba desde la faz provincial. Y bueno, Misiones ahí, 38 pasos fronterizos habilitados, puentes, nos faltan algunos puentes sobre el río Uruguay. Sí, tenemos oportunidades y creo que eso es algo que tenemos que trabajarlo con mayor profundidad. A Paraguay, sin ninguna duda, tenemos miles de posibilidades. El otro día terminé de hacer un análisis del helado que hicimos, que se los pasé a la gente de Gomo. Ajá. Helado, tanto Paraguay como Brasil, tenemos las empresas acá, tenemos muy buenas empresas. Los brasileños siempre que vienen, los que conozco, me destacan la calidad del helado. Te vas a la heladería y hay muchos brasileños tomando helado. Sí. Nuestro precio es muy competitivo, sí, y por ejemplo en Paraguay el 63% del mercado de importación de helado Paraguay lo tiene Grido. O sea, si Grido entra de Córdoba, lo más bien pueden entrar. Entonces hay que explorar. Cuando uno mira las exportaciones de Misiones, decir, bueno, ¿qué exportamos? Pasta celulósica, té, hierba, madera y su manufactura, tabaco y otros. Bueno, hay que mirar ese otros y ver cómo empezamos a hacer crecer esos otros. Que ahí tenés helado. Yo siempre el ejemplo de Lori, no sé si conocen Lori. Nosotros somos el único país que cosechamos el té a máquina. En el resto del mundo somos el 9º productor, 10º, depende del año, somos 9º o 10º productor de té. Y hemos desarrollado tecnología que no tienen los otros países. Y que esos otros países, la mayoría son de África, y a África le está pasando lo que pasó en Latinoamérica en los 70, a Misiones en mediados de los 80, que es que la población rural se va a vivir a las ciudades. Está migrando. África recién está pasando eso. Sí, todavía tienen, y de hecho es el único continente que va a seguir creciendo en los próximos, y va a tener, la otra vez veía una ciudad en Lagos, tiene hoy 10 millones, y para el 2100 la previsión es que va a llegar a 88 millones. O sea, otro continente al que están todos acá enfrente, 22 países que suman casi 600 millones que están enfrente de Sudamérica, van a tener un movimiento migratorio desde el campo a la ciudad gigantesco, que van a demandar un montón de productos y servicios, yo siempre digo que hay que empezar a mirar con más detenimiento el destino a África, porque va a ser un cambio significativo. Y bueno, y Lori produce maquinaria agrícola. De hecho le llamaron de Kenia, que es uno de los mayores productores de té del mundo, británicos, que son los que tienen la mayoría de los campos de 2.000, 3.000 hectáreas, justamente, y le comentaban que su preocupación era esa, que veían que los chicos se estaban yendo a vivir a todas las ciudades y se estaban quedando sin mano de obra. Entonces él fue allá, vendió alguna máquina. Bueno, esa es tecnología desarrollada nuestra que hoy no existe en el mundo, y que seguramente como hacen los chinos, lo hacen muchos países, lo pueden copiar enseguida, así que hay que aprovechar antes que te copien, hay que patentarlo todo y tratar de ver cómo vendemos esa tecnología. Así hay un montón de productos que creo que podemos trabajar, y no yéndonos a África, ¿no?, sino pensando más acá a nivel frontera, ¿no?, que tenemos oportunidades. Y bueno, hoy con el tipo de cambio también seguramente es mucho más favorable. Hoy somos competitivos, digamos, no solo por el tipo de cambio, sino también por el producto que se ofrece. Pero Misiones tiene, aparte del precio, tiene hoy un montón de el sector por ahí que es poco mirado en el común de la gente. Por ahí los que estamos en la temática lo tenemos bastante en cuenta, pero el metal mecánico, o sea, Misiones es sumamente fuerte, tiene casi 500 industrias,
y tenemos industrias muy buenas en el sector metalmecánico, o sea, y eso Paraguay sí necesita porque no lo tiene tan desarrollado, así que ahí podemos aportar servicios y productos. Por lo menos le vas a vender con un costo de flete mucho más corto, porque no es lo mismo tener que importarlo de otro lado del mundo, que tiene que entrar por río, a vendérselo cruzando el puente. Sí, y ahí hasta hay estrategia, ¿no? Uno siempre piensa en la exportación como estrategia de inserción de mercados internacionales, pero bueno, también podés decir, bueno, hago una base industrial allá y ensamblo parte, porque bueno, también todos los países buscan eso, que se instale. Mientras el empresario vive acá, no pasa nada porque la plata la va a traer y la va a gastar acá. Ahora si se te va a vivir a otro país, bueno, ya es complicado, pero yo siempre, igual, una discusión que hay en las ciudades chicas del interior, dice, pelean dónde se pone el parque industrial. Yo digo, no hay que pelear por eso, hay que pelear dónde vive el empresario y los empleados, porque de dónde van a gastar la plata. Porque si el parque industrial está en X ciudad y todos los empleados viven del otro lado del municipio, digo, si el parque está en Panambí y todos los empresarios viven en Oberá, la plata va a quedar en Oberá. Porque de hecho inclusive los parques industriales muchas veces le eximen de tasa y impuestos, o sea que no es que queda tanto el territorio, sino queda donde vive la gente. ¿Y la gente vive dónde? En la ciudad que le da los mejores servicios. Por eso creo que Misiones en eso ha hecho, cuando uno se compara con Corrientes, con Chaco, con las ciudades, vemos que nuestras ciudades tienen buenos servicios educativos, buenos servicios de salud, seguridad. Sí. Y hablar. ¿Vos sabés que, mira, me diste pie para comentar? Ahora se está dando en la tele una película con Hugh Jackman que se llama Mala Educación. Es una historia real en la cual el director de una escuela privada había comenzado a utilizar fondos del Estado, fondos del Consejo Escolar, porque ellos tienen consejos escolares que los manejan los ciudadanos, y esos consejos escolares reciben plata, generan plata. Y él tenía un tren de vida muy importante, digamos, y la cuestión es que a pesar de eso se genera toda una trama de corrupción ahí. Él logra salir indemne y hasta la película termina cobrando termina siendo pensionado. Termina por el mismo estado de Nueva York, creo que. Pero bueno, esa es la historia, digamos, que es una historia de este personaje. Pero ¿cuál es la historia paralela? En la que justamente todo se sorprende por el manejo que hizo de estos fondos este director de una escuela y que los embarcó a todos al consejo escolar. Era que la escuela, él fue tan buen director que la escuela comenzó a subir en los rankings educativos, y eso generó todo un boom inmobiliario alrededor de esa escuela secundaria, porque ellos tenían contactos con universidades. Entonces, entrar a esa escuela secundaria, ese high school, les permitía poder acceder a una educación universitaria, porque las universidades comenzaban a tomar alumnos de esa escuela secundaria. ¿Qué hizo? En un momento de la película cuenta que subió los precios de las viviendas a los alrededores. ¿Por qué? Porque mucha de la gente quiere ir a vivir donde hay buenas escuelas. Porque si forma una familia, no solo quiere un buen nivel de vida, sino quiere un buen nivel para lo que deja, que son para sus hijos. Y fíjate vos que en todas las entrevistas que vos nos comentaste que tuviste con empresarios que quieren invertir, lo primero que se van a preguntar es a qué clase de escuela van a ir los hijos de estos empresarios. Sí, y eso es algo que por lo general la gente no piensa, pero... Y ahí pensar en Misiones en una ciudad universitaria, pensar en Posada en una ciudad universitaria, bueno, Misiones tiene a su vez muchísimas entidades, y, por ejemplo... La Escuela de Innovación es una... Bueno, pero Escuela de Innovación, pero por ejemplo, hay un tema que todavía Brasil no puede... hay una barrera que Brasil no la puede quebrar, que es la de la educación universitaria de calidad y accesible. Es una barrera que Brasil no puede. A pesar de muchos programas educativos que hizo Lula, mucha de la reacción en contra de Lula es con una frase muy fea que es: se llenó de negros la universidad. Porque hubo cuotas a favor de la población afro, y mucha de esa reacción en Brasil fue justamente por la masificación de la universidad, que no es para cualquiera, según los brasileños. Pero eso provocó, por ejemplo, que en Santo Tomé se instalara una facultad de medicina
y más de la mitad de los alumnos fueron brasileños porque el título argentino vale en Brasil. ¿Tá? El hecho que haya una universidad, por ejemplo, en San Vicente, pero el hecho de que eso hace a la provincia, pero el hecho de que haya una universidad, por tantas universidades en Posadas, en el cual sí deberían venir los extranjeros. ¿Por qué? Porque una ciudad universitaria te va a traer no solamente, cuando vos querés tener una ciudad universitaria, vos tenés que aceptar a todos. No puedes establecer, no, que estos sí, aquellos no. Y eso te va generando toda una dinámica. Sí, mira, ahí te voy a contar, justo el otro día di demografía, doy geografía económica, y me bajé el último informe de la Organización de Inmigraciones de la ONU, y después me puse a leer otros artículos. Argentina es, por ahí voy a romper lo que la gente repite, que todos se van. Argentina sigue siendo el país de Latinoamérica que más migrantes recibe. O sea, sí. Y justamente lo usé para un ejemplo porque escuchaba en un canal de Buenos Aires que estaban hablando sobre Paraguay y decían, mira, Paraguay tiene la inflación más baja de Latinoamérica, 80 años de la misma moneda, 10% IVA, 10% de ganancia, pero el 13% de la población de Paraguay emigró. ¿Sí? El 13% de 7 millones que son, 6.700.000, el 13% emigró y emigró a Argentina. ¿Y dónde trabajan la gente de Paraguay en Argentina? En las startups, en ingeniería, o trabajan en la construcción, Claro. en servicio doméstico. 700.000 paraguayos viviendo. Y si tiene todos esos indicadores económicos, que esa es la diferencia de crecimiento. Y ¿Por qué no los argentinos no ¿Por vamos qué a ir a Paraguay? ¿Por qué no se quedan trabajando ellos en O su se país? quedan trabajando ellos o no vamos Porque no nosotros. consiguen trabajo, porque no hay trabajo, porque Sí. eso no garantiza que haya una sociedad desarrollada. Exactamente. O sea, pues son indicadores económicos que están buenos, no digo que eso sea malo, pero a per se eso no genera que la gente, de hecho el 13% se viene a vivir a Argentina y se vienen a vivir de Colombia a estudiar, y somos el país de Latinoamérica que más estudiantes extranjeros tenemos. Sí. Que hay algunos que dicen que está mal, pero bueno, eso existe y es así. Yo lo sumaría y digo, bueno, está bueno porque muchos se forman acá, adquieren la cultura argentina, y está bueno porque de posicionamiento de nuestro país a nivel internacional, ¿no? Y eligen, obviamente que hoy es por precio también, porque es más barato, pero Sí. una de las cosas que eligen es por la calidad de la educación. Yo, por ejemplo, por ese tema, por ahí ya saliendo un poco de Posadas, yéndonos a la Argentina, pero para volver a demostrar que no nos llenemos hablando de la boca de la educación y después pensemos que la solución es un voucher o la solución es que los extranjeros no vayan a la universidad, sino que cuando hablamos de inversión en educación, vos vas a tener el retorno automáticamente de eso. Y esto no es hacer propaganda para nadie, digo, por propaganda no, publicidad, pero por ejemplo, yo tenía intenciones de volver a hacer, siempre hago algo, digamos, un posgrado, y una universidad privada argentina que tiene sede en Buenos Aires ofrecía un legal master. Me pongo en contacto con la gente, me dicen cuánto sale, vi la plantilla de profesores, vi la manera como ellos hacían, o te ofrecían hacerlo la mitad online, y la otra mitad del cursado era en Buenos Aires. Y yo vi que esa maestría, hacerla en Buenos Aires, por el costo en dólares, te salía el 10% de lo que te sale hacer en Estados Unidos. Obviamente, ¿cómo no vas a tener un montón de extranjeros, uruguayos, chilenos, Colombianos, ecuatorianos, paraguayos que vayan a también. estudiar a Buenos Aires, donde van a tener sobre un punto específico? Esta es una maestría en Derecho, tenía varias especialidades, pero una maestría en Derecho muy espectacular. Y obviamente eso te está motorizando, porque eso motoriza, por ejemplo, toda la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos que ofrecen, tenés esta universidad privada, pero tenés la UBA, ¿qué sería, digamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si vos le trasladás todas las universidades y se la pones en otro lado? Dejaría de ser una parte importante, digamos, sería la meca educativa.
Lo mismo en la ciudad de Corrientes. La ciudad de Corrientes con su universidad fue el centro del norte durante muchos años, y hoy por hoy yo creo que eso lo perdió a manos de Posadas. Yo creo que sí. Posadas hoy por hoy Posadas, digamos, de las capitales del Nordeste, las 4 capitales del Nordeste, yo creo que Posadas está varios cuerpos por adelante en lo que es en temas educativos, términos de servicios y de turismo. Bueno, ahí te voy a contar otro ejemplo. Una vez atendí un grupo coreano. Siempre otro que cuento es que, porque me llamó la atención, que lo primero que me preguntó era, o sea, ese grupo coreano estaba buscando una ciudad para poner un data center, y lo primero que me preguntó es, ¿hace cuánto no hay guerra acá? Y para ello era una de las cosas más importantes, ¿sabes hace cuánto no hay guerra? Ahora te voy a contar por qué ¿hace cuánto no hay terremoto acá? Tienen tornados, todas esas cosas, porque para el data center ellos guardaban información de muchas empresas. De hecho, después me cuenta que él era dueño de un data center en Nueva York que estaba a 3 cuadras de las Torres Gemelas, y me dice, imagínate que yo guardo la información de la Unión de Bancos Suizos. Por cada minuto que se me corte la luz o que haya, la Unión de Bancos Suizos pierde X millones de dólares por minuto. Eso significa cómo circula el capital en el mundo, a la velocidad cómo circula, ¿no? Entonces, de ahí en más puse, cuando hacía los libros de inversiones, ponía un territorio de paz, porque era para esas empresas lo más importante es saber si no hay conflictos bélicos en la zona, claro. No hay probabilidad de atentados terroristas, porque es lo más importante, porque tienen que garantizar la seguridad de la información. Con esto te quiero decir, viste, que cuando vos decís buscar inversores, y cada inversor tiene necesidades diferentes, ¿entendés? Entonces hay que salir a buscarlo, porque nuestro territorio puede tener justamente lo que esa persona está buscando, pero por eso hay que usar las embajadas, insistir. Esto no se da de la noche a la mañana tampoco, no hay que vos le presentás algo y se van a dar las cosas. Pero lo primero que hay que hacer es que conozcan el territorio y que sepan que somos una ciudad que tenemos servicios, que tenemos muy buenos servicios. Y lo que me decía un ingeniero de ese grupo que vino, que era coreano, que le había gustado mucho la ciudad pasada, porque la gente de tecnología que trabaja con ellos busca ciudades que estén vinculadas con la naturaleza, que es lo que tenemos. Tenemos río, a 20 kilómetros tenés selva, podés andar en bicicleta, que todo ese mundo de Google, viste, que le gusta todas esas cuestiones. Sí. Y que era una ciudad que tenía buenos servicios gastronómicos, porque también esa gente busca vivir bien, o sea, tener buena calidad de vida, poder salir, ir a un bar a tomar algo, poder hacer actividad deportiva. Entonces, bueno, ahí de nuevo vamos en los servicios que brinda una ciudad, que a veces es mucho más importante que vos no le cobre un impuesto, ¿no? O sea, no es tanto el problema de si le cobras los impuestos o no, si realmente le estás dando una infraestructura, porque si le das buena infraestructura, vos vas y pagás esa infraestructura. Así es. No queda ningún tipo de duda, vos vas y la pagás. Y en educación, obviamente, ni hablar, cualquier estudiante viene a pasar cine, teatro, buenas bibliotecas. Si bien hoy ya uno cuando busca libros ya no hay como en nuestra época que íbamos a la biblioteca. Sí, es verdad. Baja todo de internet. Que eso está bueno porque permite que alguien, yo cuando estudié en Buenos Aires, en la UADE, acá estamos a años luz, porque no teníamos acceso si tenía que hacer un trabajo práctico sobre algún tema, no existía bibliografía actualizada acá. Si querías información del Banco Central, de algún organismo internacional, todos tienen sede en Buenos Aires, te tenías que ir a las oficinas. Si yo estando en la universidad ya me costaba a veces conseguir, un alumno del interior está a años luz, y hoy, gracias al acceso a internet y a la informática, uno puede, en cualquier universidad, en cualquier ciudad del interior, poder entrar al Banco Central, poder entrar a la CEPAL, al BID, al Banco Mundial, y tener información la misma que antes solamente las tenían en la capital, ¿no? Así que, y sumado a los servicios, y sumado a la seguridad, que no es un tema menor que Misiones tiene. Bueno, el otro día caminando por Roque Pérez, veía los edificios, digo, wow, con las puertas abiertas. Digo, esto ya no se ve en Buenos Aires, puertas cerradas, todo llaveadas, y
Y acá no, acá todavía los edificios están con las puertas abiertas y la gente puede ingresar. Sí, sin duda que el valor de la... Y eso es seguridad. No, pero hay algo que yo creo que hay que puntualizar, y yo viví toda mi vida en esta ciudad, siempre me iba y volvía, pero siempre viví. Y realmente la ciudad está cambiando, y es una ciudad que tiene un entorno natural muy, muy bueno, y uno ya tiene que comenzar a pensar en global, digamos, ¿no? Porque uno ya... Ojo, Posadas es una ciudad que está construida con muchísima gente que no viene de acá. Porque... Como todas las capitales. Como todas las capitales, pero... Sí, se van conformando. Sí, pero como todas las capitales, pero en otros lugares son mucho más refractarios al extranjero. Y acá hay una característica de Posadas, siempre fue muy hospitalario con el que venía de afuera, más cuando viene con algo, más cuando viene a hacer algo, enseguida, automáticamente. Yo conozco muchísima gente, es más, yo te puedo decir que tengo un amigo que es venezolano, un amigo que es chileno y un amigo que es cubano, y que automáticamente ellos reconocieron que enseguida hicieron una trama de amistades, porque empezar a tener un montón de amigos en común con esa persona. Y el hecho eso de tener que sea una ciudad tan abierta, yo tengo un amigo que ahora está viviendo en Suiza, pero que había vivido en Suiza y vino acá, y después ahora se volvió, y mucho lo que le lleva son darle educación a sus hijos. Pero ahora se va a volver porque dice, la escuela secundaria es buena en Suiza, pero la universidad es muy cara. Yo me voy a ir a vivir a Buenos Aires muy probablemente, porque quiero que estudien en la UBA medicina. Entonces le dije que vengan a estudiar acá. Ah, me dice, ¿en serio? Sí, pueden estudiar acá también. Dije, ya tenés la casa acá. Y él siempre me había dicho, una persona, me dice, Posadas es una ciudad muy loca, me dice. O sea, en el sentido de una ciudad muy liberal, me dice, es una ciudad que me dice, la hace distinta, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que estos últimos 5 o 10 años, el despegue de Posadas fue impresionante, y uno recorre nomás. Yo siempre lo comentaba a Carla, que nosotros estuvimos, por cuestiones de la Defensoría del Pueblo, tuvimos que hacer un periplo, nos tuvimos que ir a Buenos Aires, de Buenos Aires tuvimos que ir a Paraná. Nos habían invitado a cumplir el aniversario de la Defensoría del Pueblo de Paraná. Buenos Aires, obviamente, ¿qué podemos decir de Buenos Aires? Que ha de ser la ciudad más importante después de Nueva York para abajo, no creo que hayan, lo digo así, digamos. Sí. Ni San Pablo, porque San Pablo son islas seguras y no sabes qué te puede pasar a la vuelta de la esquina. Para los que quieren que Buenos Aires esté insegura, vayan a otra ciudad latinoamericana. Las 50 ciudades más violentas del mundo están en Caracas, Centroamérica y Estados Unidos. Buenos Aires no está entre las 50 ciudades más violentas. No, los índices de seguridad de Argentina son, al lado de Latinoamérica. Ni siquiera Rosario, con su problema focalizado que tiene, llega a poder ingresar a los niveles de ciudades como San Luis, en Missouri, o sea, San Luis, digamos, de Estados Unidos, o Baltimore, que está al lado de Washington, que están dentro de las ciudades más violentas. Y entonces, sacando esa situación, obviamente Posadas es no solo el entorno natural, no solo la seguridad, que es un valor importantísimo, inclusive respecto hasta es muchísimo más segura que Buenos Aires. Por eso se genera cuando sucede un hecho, obviamente, porque no sucede, porque no está, por suerte no están naturalizados, digamos, estos hechos. Ahí tenés los brasileros que cada vez vienen más a visitar. Un brasilero un día, sentado en un bar sobre la calle Bolívar, me dijo, estábamos hablando de fútbol, qué sé yo, y entonces me dice, esto no existe. Yo vivo en Florianópolis y me dice, esto no existe. No, pero Florianópolis, hermoso, todos los argentinos. Si Florianópolis la ciudad, no, me dice. Pues te vas a la playa ya, me dice. Un lugar que está mucho más cuidado. Esto no existe. Sentarte, y uno se da cuenta de la cantidad de brasileros, para ellos, caminar tranquilo, disfrutar. Ese es otro sector que nosotros estamos trabajando mucho con los inmobiliarios, donde creo que hay muchas oportunidades para Posadas y para aprovechar que tenemos al lado Brasil, que tiene una renta
agroindustrial muy importante. Y no tienen dónde gastarla. Ofrezcámosle un mini Buenos Aires. Así es, y creo que eso se ha convertido esta porque ciudad. Para ellos Argentina, ir a Buenos Aires es como irse a Europa. El brasilero cuando va a Europa, digamos. Por ahí los que no recorren, o los que van a Brasil más recurrente, van a las playas y tenemos un concepto de un Brasil, pero cuando uno se va a las ciudades, a ver, Santo Ángel, Horizontina, Ijuí, todos los que están pegados a la frontera, a las 8 de la noche muere la ciudad, está todo cerrado. Si querés comer en un restaurante, máximo 9 de la noche, y esto para ellos es un lugar de descanso. Yo hace muchos años trabajo en la Fena Soja, colaboro con la gente de la Fena Soja, que es la feria más importante del sur de Brasil. Empecé en el 2003 y recuerdo que le preguntaba a la gente en esa época y la mayoría no conocía Misiones ni Posadas, y hoy el 80% que uno le pregunta en la Fena Soja te dice que han venido algún fin de semana a pasar, y eso está creciendo. Y bueno, esto aparte de una oportunidad para el turismo, también empieza a ser una oportunidad, en algún momento lo va a ser para el sector inmobiliario, porque si se convierte en una ciudad que permanentemente, alguno va a decir, bueno, me voy a comprar un departamento en Posada, y después decir, me gusta el río, quiero tener mi velerito, y bueno, voy a pagar un alquiler en una marina. Exacto. Y voy a pagar a un tipo para que me cuide el velero, y voy a pagarle a un profesor para que me enseñe a navegar, y le voy a invitar a mis amigos de Santa Rosa que vengan a navegar un día conmigo. Y bueno, ahí empezamos a hablar de toda una cadena de servicio y producción que podemos aprovechar y captar la renta que tienen en esa zona. Vuelvo a contar otra cosa que los cuento bastante recurrentemente. Una vez en la Cámara Empresaria de Horizontina. Horizontina es una ciudad de 10.000 habitantes que es muy conocida porque está la John Deere, ¿sí? La John Deere. Sí. Creo que ahora emplea 1.500 personas en forma directa, llegó a tener 2.300, después sacaron algunas líneas que las llevaron a China, entonces bajaron, pero de 10.000 habitantes 1.500 trabajan directamente en John Deere, y después tienen toda una red de cadena de proveedores, o sea que gran parte de esa ciudad depende de esa empresa. Y una empresa me dice, sí, nosotros de ahí de Horizontina estamos comprando tierra en Angola. Yo dije, ¿en Angola? Sí, estamos comprando tierra, varios, para hacer soja. Y digo, bueno, si compran tierra del otro lado del continente, ¿por qué no podrán comprar un departamento en Posada, ¿no? O invertir acá? O sea, hay que salir a buscarlo. Y creo que los inmobiliarios están trabajando en eso. Se ve esas oportunidades, sumado a que cada vez hay más gente que viene, sumado a esto del boom de universitarios. Seguramente en un momento algunos alquilarán, y bueno, hay otra gente que tiene otro poder adquisitivo y le compra un departamento para que mi hijo vaya a estudiar a Posada, y eso mueve otro sector exactamente, que es el inmobiliario, ¿no? Que genera mucho empleo, ¿no? Porque la construcción tiene un impacto muy importante, un impacto multiplicador en el empleo, así que hay varias áreas donde podemos desarrollar la inversión en nuestra ciudad. Esto sirve de alguna manera para ver que no todo es la pálida que uno ve en la televisión, que si el dólar, que si la LELIC, el déficit cuasi fiscal. Hay una economía productiva que no va a parar a pesar de esas anclas, digamos, que es a veces estos sectores. Bueno, creo que me parece que acá podemos hacer un alto. Sí, está súper interesante. La charla está súper interesante. Sí. No quiero continuar porque lo quiero comprometer a Claudio para que venga y que con más tiempo podamos armemos la agenda, y con más tiempo podemos hablar de esto de desarrollo local y las oportunidades que hay para los posadeños, para que sepamos que vivimos en una muy linda ciudad y que eso lo reconocen los de afuera, porque si no... Una muy linda ciudad y una excelente provincia. Y una excelente provincia, sin duda. Creo, bueno, con esto llegamos al final de los saberes del pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro. De vuelta el lunes nos vamos a volver a ver con Alberto, con Patricia en La Voz del Defensor. Sigan en FM Folk. Le mandamos un saludo a la gente que probablemente ya cortaron la transmisión de FM Zapucay, pero nunca está de más.
Gracias, Carla, por habernos acompañado. Claudio, muchísimas gracias y espero que podamos volver a entrevistarte. Que tengan un buen fin de semana y a cuidarse porque parece que se esperan muchas lluvias para este fin de semana, así que la prevención salva vidas.